historiador, ¿sí? Y va a conversar sobre Ismael Quiles, historiador de la filosofía. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad a los organizadores. Voy a empezar entonces con la lectura. Entre 1938 y 1968, Quiles enseña metafísica e historia de la filosofía en la Facultad de Filosofía de San Miguel y simultáneamente entre 1956 y 1968 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador. El propósito de esta presentación será destacar su labor como historiador de la filosofía, preguntándonos qué lugar ocupa la historia de la filosofía en su concepción filosófica. Comencemos recordando una de sus múltiples actividades que dan cuenta de su tarea como historiador de la filosofía. Al año siguiente, en que comienza su labor docente en la Facultad de Filosofía de San Miguel, el 9 de noviembre de 1939, el rector del Colegio Máximo organiza la muestra bibliográfica de la filosofía católica y su posición en la filosofía universal. En las paredes de los salones en los cuales se lleva a cabo esta muestra, que sería la Asociación Amigos del Arte de la calle Florida, se exhibían gráficos de historia de la filosofía que habían sido elaborados por Quiles y otro jesuita, el padre Felipe Macré. Pero quizás el testimonio más patente de su labor como historiador de la filosofía se encuentra en sus diversas obras y traducciones. Sin pretender abarcar en su totalidad la inmensa obra de Quiles, aludiremos a algunos de sus trabajos agrupándolos por periodo histórico. En el grupo de las publicaciones dedicadas a filosofía antigua se destacan su libro sobre Aristóteles y su pensamiento, su presentación y edición de los discursos histórico-políticos de Isócrates y su traducción anotada de una selección de las Eneadas de Plotino. Pero quizás su mayor contribución haya sido a la historia de la filosofía medieval, pues entre sus diversos trabajos en torno a este período podemos citar sus numerosas obras sobre el tomismo, el pensamiento de Francisco Suárez, su traducción de una selección de textos de San Isidoro de Sevilla, sus artículos acerca de la interioridad agustina. Su dedicación al período medieval no le impidió mostrar interés por conocer y responder a los problemas planteados por el pensamiento moderno, en especial al existencialismo y la noción de subjetividad moderna. Como ejemplo podemos referir algunos de sus estudios sobre Heidegger, Sartre, Blondel o Berzón. Marín Ibáñez dedica una de las secciones de su libro El pensamiento del padre Ismael Quiles a presentar al jesuita como historiador del pensamiento. A través de cada una de sus publicaciones, destaca Marín, podemos entrever su talante de historiador, procurando una exposición objetiva de los autores analizados, y destaca con las siguientes palabras la finalidad última que mueve a Quiles a recurrir a la historia de la filosofía. Quiles se adentra en el pensamiento ajeno con un claro propósito: descubrir caminos, enfoques y luces que le ayuden a resolver los problemas que le ocupan y preocupan, sobre todo el problema de qué somos y cuál es nuestro destino. Es un historiador que no renuncia a su vocación de metafísico. La historia, contemplada con el mayor esfuerzo de objetividad, le interesa sobre todo en cuanto le ayuda a filosofar por su cuenta. Más importante para nuestro propósito son las obras en las que el jesuita procura brindar un abordaje integral de la historia de la filosofía, señalando el papel que ésta juega en su concepción filosófica. Nos detendremos sobre todo en qué es la filosofía. Allí Quiles resalta la importancia y necesidad de tener una recta concepción de la historia de la filosofía. Aparece ya su deseo de alcanzar una mirada universal, abarcando todas sus manifestaciones, incluyendo también la filosofía oriental, aunque en esta obra se ocupe solo de la filosofía occidental. La historia de la filosofía parecería enfrentarnos, dice en este breve escrito, a un problema irresoluble. Una mirada a la historia de la filosofía
nos convence de que los problemas filosóficos han tenido las soluciones más diversas. Esto plantea un serio problema sobre la filosofía misma, advierte Quiles. Parecería que el hombre no es capaz de alcanzar una solución a los problemas filosóficos. Ante este problema, prosigue, se pueden adoptar dos actitudes. La primera consiste en reconocer esta diversidad y admitir que es imposible hallar una solución cayendo en un escepticismo. La otra es la opuesta, elegir entre los sistemas filosóficos aquel que parezca verdadero y desde este sistema juzgar a los demás. El problema está entonces en cómo establecer y fundamentar cuál de estos sistemas filosóficos es el verdadero. De ahí que el jesuita proponga adoptar una actitud intermedia, prescindiendo de una decisión en favor de un sistema determinado, realizar un estudio de conjunto sobre la historia de la filosofía. Si uno se atiene a la historia de la filosofía, se verá que a pesar de la multiplicidad de problemas y soluciones, existe una cierta tendencia en todos los filósofos de mayor relieve a afirmar ciertos principios fundamentales para el hombre y para su vida. Más aún, este conjunto de principios hacia los cuales converge la historia de la filosofía es llamado por Quiles filosofía perenne. Entre sus temas pueden mencionarse la realidad del hombre, la inteligencia y la libertad, la conciencia moral, la necesidad de la sociedad humana, la relación del hombre con un mundo trascendente. Por consiguiente, tanto las filosofías orientales como pensadores occidentales de todas las épocas, todos ellos estarían convergiendo, según Quiles, en estos principios fundamentales. De ahí su conclusión: la historia de la filosofía, lejos de suscitar en nosotros una duda universal, nos confirma la existencia de ciertos valores humanos fundamentales y perennes. En cambio, el hecho de la discrepancia acerca de tantos otros puntos nos enseña que debemos ser más cautelosos en su afirmación. Solamente un sólido fundamento debe inducirnos en cada caso a admitir como verdadera una solución determinada, dejando más bien, cuando esto no sea posible con seguridad, abierto nuestro juicio hasta que aparezca la solución debidamente fundada. Esta es, según el jesuita, la lección que nos ofrece la historia de la filosofía, y a esta luz debemos estudiarla y aprovecharla para nuestra formación filosófica. Ese mismo año, 1954, en su artículo Criterios y métodos para estudiar filosofía, Quiles retoma estas dos posibles actitudes para el estudio de la filosofía, contraponiéndolas aquí como eclecticismo, sistematicismo, y concluyendo que la actitud más propia del filósofo es la de un eclecticismo moderado. Más aún, ofrece una guía pedagógica, un método para aprender y enseñar filosofía. Es indispensable no solo el estudio de una historia de la filosofía, a fin de contextualizar los problemas filosóficos, sino además la lectura directa de textos filosóficos. Pero entonces, para Quiles, ¿la filosofía equivale al estudio de la filosofía, al estudio de la historia de la filosofía? Ya en qué es la filosofía, aclara, sería un error identificar la filosofía con la historia de la filosofía. La tendencia a identificar la filosofía con sus historias confunde lo verdadero y lo falso. De manera similar, en su introducción a la filosofía, advierte: la filosofía no es la ciencia de la historia de la filosofía, no es historia misma de la filosofía. Podemos comprender mejor ambas advertencias recordando la triple distinción que Quiles hace en relación a la filosofía, como actividad, resultado e ideal. La actividad no se justifica como filosofía por sí sola. El resultado es auténtica filosofía solo cuando la solución está de acuerdo con la realidad. La filosofía como ideal nunca podrá ser alcanzada por el hombre en su totalidad, sino solo parcialmente. Con todo, afirma, es trabajo de cada uno la apropiación consciente de estos principios últimos de la filosofía, a fin de cumplir, como lo requiere nuestra dignidad de hombres,
el alto destino a que Dios nos ha llamado. Si se nos permite, quisiéramos recordar la noción de tradición propuesta por Chris Seller, que nos expresa también a través de la idea de filosofía perennis. De ahí su conclusión. La historia y la tradición preservan una parte inestimable de la vida y la experiencia pasadas. El mencionado historiador finaliza su conferencia expresando una convicción personal. Nada de lo que alguna vez fue puede ser deshecho totalmente. Permanece y permanecerá vivo en la memoria de ese ser infinito para quien el pasado y el futuro son siempre presentes y que por ello es el más grande, el único historiador verdadero, guardián de esa tradición eterna de la cual incluso las mejores tradiciones humanas son meras sombras e imágenes, por usar una frase platónica. Así, la concepción de filosofía perenne propuesta por Quilles se vuelve posible si entendemos al ser del hombre como histórico y suprahistórico a la vez, pues solo con esa permanencia, que en último término se funda en la existencia absoluta, puede tener sentido la historia humana. Para concluir, recordemos las palabras de Frontera: el historiador que quiera dar una mirada insistencial tendrá que tener en cuenta, además de lo histórico, lo metahistórico para realizar una adecuada reconstrucción del pasado. Muchas gracias.